contextos. De política y políticos, el contexto político. Y recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, con quien abordaremos el contexto político de la semana. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. Y nos referimos el día de hoy a el asunto del ejido Patrocinio, ya que la matanza de Allende y al crematorio del penal de Piedras Negras en el estado de Coahuila se suma el descubrimiento de una enorme zanja en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro, en la que hasta hoy se han localizado más de 4,000 fragmentos humanos calcinados. En todos estos casos que han llegado al conocimiento del público con años de retraso, el gobierno de Rubén Moreira responde con cinismo que los hallazgos no son una novedad y, según su dicho, los hechos han sido investigados en tiempo y forma por la Procuraduría de Justicia de la entidad. Lo anterior es una burla para los ciudadanos porque a los crímenes cometidos y al disimulo de las autoridades se suma el ocultamiento de la verdad y la violación sistemática del derecho a la información. Qué bien que el Colegio de México y otros organismos independientes estén investigando. Sin embargo, sea que las víctimas resulten ser cientos o miles, la verdad es que un solo muerto es demasiado. El tiempo transcurrido y la contaminación de las escenas del crimen por mano interesada nos dan la medida de la dificultad de llegar a la verdad completa por la vía de la criminalística científica. Sin embargo, sea que se pueda o no se pueda probar la identidad de quien jaló el gatillo o encendió la hoguera, los ciudadanos debemos reflexionar sobre los hechos cuya apreciación está al alcance de nuestros sentidos y nuestra inteligencia para fincar aquí y ahora responsabilidades políticas a los culpables. Un elemental ejercicio de reflexión y de memoria indica que los Moreira, Humberto y Rubén se apoderaron del gobierno de Coahuila en el año 2005, en aras de un proyecto político familiar con perspectiva transeccional, a partir del cual se apoderaron de las riquezas del Estado y se fueron sobre el control de las conciencias de los coahuilenses. Humberto construyó una plataforma para encumbrarse en la política nacional y para ello, en lugar de sustentar la justicia social en el desarrollo estratégico, concentró su esfuerzo en un proyecto populista denominado el gobierno de la gente y se puso a financiar campañas políticas priistas en diversos estados de la República. En ambas aventuras, dilapidó el dinero público e hipotecó las finanzas de Coahuila por los próximos 30 años. Como condición para consolidar su poder a nivel local, el Moreirato se lanzó a la conquista de la ciudad de Torreón, que en aquel tiempo era baluarte de la oposición. En la guerra contra el crimen organizado, Humberto encontró la oportunidad para tomar Torreón y enfrentar al gobierno de Felipe Calderón al mismo tiempo, convirtiéndose con ello en figura relevante del priismo nacional. Tanto la entonces Fiscalía de Coahuila como los cuerpos policíacos del Estado entraron en una relación que va desde el disimulo hasta la complicidad estructural con las bandas criminales. Lo anterior hizo posible que en marzo de 2011 Humberto se convirtiera en líder nacional del PRI, con el apoyo de gobernadores electos con el dinero de Coahuila. Una vez definida la candidatura del PRI a la presidencia de la República, se destapó la cloaca de la megadeuda y crecieron las sospechas que apuntaban al Moreirato como cómplice del crimen organizado. La presencia de Humberto en la jefatura del tricolor resultó insostenible y fue defenestrado para evitar que su desprestigio contaminara la carrera de Peña Nieto a la presidencia. A fines de 2011, Rubén continuó el proyecto iniciado 6 años atrás y desde entonces ha protegido y solapado a su hermano y al resto de los implicados. Investigaciones realizadas en los Estados Unidos, en virtud de que las actividades delictivas del Moreirato rebasaron nuestras fronteras, han hecho inevitable la apertura, aunque tardía,
de pesquisas que debieron haber iniciado hace años. Sea cual fuera el resultado de las actuales investigaciones forenses en los cementerios clandestinos de Coahuila, sabemos que el único beneficiario de la violencia y el saqueo de recursos es el proyecto político de los Moreira, y eso está más claro que el agua, Diana. Sí, bueno, el factor político es sin duda lo que está marcando el debate en este asunto, y hace rato discutíamos aquí hasta dónde también estamos dejando de ver el asunto, no sé, Luis Fernando, social, humano. De esto pareciera que hablamos de disputas solo entre partidos, entre personajes, y se nos olvida la cantidad de vidas que hay ahí detrás. ¿Qué encuentras tú en ese discurso? ¿Qué logras ver cuando se lleva al terreno de la discusión política este asunto? Bueno, hay que llevarlo, porque además no está disociado una de otro tema. La realidad es que quienes sufren de manera especial de ese trato hipócrita y socarrón del gobierno de Moreira son los familiares de las personas muertas y desaparecidas, que además de la pena que entraña la pérdida irreparable de sus seres queridos, tienen que soportar la cara dura de Rubén Moreira, que con fingida sorpresa les dice: hay que poner la situación en contexto, no son tantos los huesos encontrados. Definitivamente este aspecto íntimo, porque todo es humano, incluyendo la política, pero este aspecto íntimo e entrañable de las víctimas y de sus familiares, pues es un punto central que exige que esto se aclare, que haya una reivindicación social y política al respecto. Indudablemente que es un tema que debe estar sobre la mesa, y además como cosa central. Por eso es muy importante, es decir, por ejemplo, esta investigación forense que se está haciendo, que a lo mejor no nos lleva a una determinación de culpabilidad, tiene la posibilidad para muchos de los familiares de los desaparecidos de encontrar, a base de muestras de ADN, etcétera, de encontrar la forma o de encontrar la certeza de que su familiar está fallecido y ya no lo encontrarán más, y de alguna manera obtener algunos restos a los que se les pueda dar sepultura como debe de ser. Pero el caso es que todo es parte de lo mismo y todo es humano ya. Sí, yo te preguntaría en ese tema de la discusión política de estas tragedias, ¿cuánto le ha tocado a la oposición? ¿En qué sentido? En responsabilidad del señalamiento y el seguimiento. Mucha. Mira, por ejemplo, yo le señalaba hace un momento que precisamente la toma de Torreón por medio de la violencia en tiempos de Humberto Moreira ocurrió en un momento en que la oposición tenía como baluarte a Torreón. El presidente era un alcalde panista, José Ángel Pérez, y podríamos también cargarle la mano al respecto. Sin embargo, hay que reconocer a los verdaderos culpables, a quienes hicieron las cosas para perpetrar los ilícitos, porque en realidad todos fuimos sorprendidos. Nadie nos imaginamos que lo que estaba pasando tenía o en lo que estaba ocurriendo había una alianza política y delincuencial como la que estamos comentando. Todos fuimos sorprendidos. El mismo alcalde José Ángel fue sorprendido, pero desde luego a todos nos toca una parte de la responsabilidad al respecto. Así es, pues muy interesante, Luis Fernando. Muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy. ¿Nos dejas un punto de contacto, por favor? Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono es el 716-2636. Muchísimas gracias, gusto saludarte. Nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk.